alguna situación que resolver, alguna cosa antes de continuar. Doctor, si me permite, buenas noches. Claro, Buenas ¿qué noches, dice mi doctor, buenas querido noches, Orlando? compañero. Sí, mi Anoche doctor, creo más que bien, fue y lo estábamos extrañando. sí, más bien por eso mismo era la intervención, mi doctor. Quería agradecerle por haber justificado la inasistencia del día de ayer. Tuve una reunión de comisión dentro del Consejo Municipal y ya me fue imposible conectarme a las clases, nos demoramos ya un poquito. Así es. Yo le pido mil disculpas y le agradezco también por haberme justificado pues la inasistencia. No, pues más bien que nos avisen con tiempito saber qué es lo que pasa. Con gusto justificamos. Lo difícil para el profesor es cuando no sabemos, solamente el estudiante no llega y no sabemos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, Más bien gracias a usted, esperemos que haya doctor. aprovechado de la mejor manera en esta reunión que nos había indicado. Sí, muchas gracias, doctor. Listo. ¿Hay alguna inquietud más? Si no, tratemos de avanzar. Les decía, hay algunos temas todavía propuestos. Hoy vamos a revisar dos características fundamentales del lenguaje científico ya, y nos vamos a tratar de ir involucrando con este proceso. Quisiera compartirles a ustedes un artículo científico que dice cómo escribir un artículo científico, justamente, y a ver si con el conocimiento que tenemos sobre estos niveles de lenguaje, sobre las características del lenguaje que hemos podido avanzar, vamos tratando de hacer un trabajo como de revisor par de los artículos. Obviamente hoy va a ser una revisión muy breve, ¿no? Y posteriormente, y yo creo que no sé si hasta el jueves o viernes, podré yo compartirles ya todo el proceso editorial para que nos involucremos con ese proceso. Eso es la, digamos, ya el avance de la siguiente unidad, porque habla de la siguiente unidad está hablando sobre la divulgación científica, pero siempre como investigadores más estamos involucrados con la parte de la investigación, la preparación de los manuscritos, la postulación y la publicación. Pero no es fácil estar del otro lado, ¿no? De las personas que forman parte de otros equipos editoriales, de quienes valoran nuestros manuscritos, de quienes toman las decisiones, porque al final del día, pues hay un equipo editorial que está tomando las decisiones sobre la calidad de los manuscritos que nosotros estamos presentando. Entonces, esa es un poco la otra cara del proceso de divulgación científica. Entonces, yo sí quiero involucrarlos con el proceso editorial. En buena hora estamos ahora en la revista para compartirles ese proceso y hacer un ejercicio de validación por pares, porque eso también es muy importante, eso nos va entrenando, entonces ya sabemos qué es lo que valoran en las revistas, por qué motivo pueden ser publicados nuestros artículos y por qué motivo a lo mejor pueden ser hasta rechazados los artículos, entonces estar del otro lado, ¿no? Así es que con esa breve aclaración voy a pasar a compartir, perdón, voy a pasar a compartir la presentación de hoy. No es mucho lo que vamos a avanzar hoy, más bien, como les había dicho, sobre todo para los compañeros que acaban de conectarse, vamos a dedicar un espacio para ir completando las tareas que estaban pendientes. Vemos que se nos están acumulando las últimas, ¿no? Ya estamos en el arte número 8. Justamente aquí estamos en el arte número 8. Y claro, no queremos que se nos acumule, a ver si dejamos de una vez haciendo las tareas hoy y así no nos quedamos nada para después, porque a veces se nos complica, ¿no? Bueno, este último arte era el pedido a los doctorandos de seleccionar estos textos, bueno, seleccionar cada uno de los textos y hacer un tratamiento a través de esta matriz diagnóstica. Habíamos visto cuatro pilares fundamentales del lenguaje científico, que eran la universalidad, la objetividad, la neutralidad y la verificabilidad. Y tenemos estos tres textos. Ahora vamos a ir poniendo un visto en el trabajo que vamos a hacer, poniendo un visto, qué características está cumpliendo cada uno de los textos. De paso, hagamos una especie de checklist. El texto A dice, gracias a nuestra firme política de seguridad. Bueno, desde aquí ya estamos viendo algunas cosas que ya no van en el lenguaje científico.
Siempre acostumbramos, o la forma normal de hablar es gracias a nuestro, bueno, siempre decimos gracias, gracias a Dios, gracias a esto, gracias al presupuesto designado. Pero es un discurso político, no es un discurso científico. Ese gracias tenemos que eliminarlo en un texto científico, ¿no? Entonces ya iremos viendo qué propiedades o qué cualidades ya no está cumpliendo este texto. Dice, gracias a nuestra firme política de seguridad, la ciudad ahora es mucho más segura. Las cámaras de vigilancia han demostrado ser una herramienta fundamental para derrotar la delincuencia. Ya se imaginan qué tipo de texto es, ¿no? Eh, Más está hacia el un extremo que lo habíamos puesto, el texto político. El texto B dice, según autoridades municipales, la instalación de 120 cámaras de videovigilancia en el centro de la ciudad estaría relacionado con una disminución de los robos reportados durante el último año. Quizá no es tan político como tal este discurso, pero podría ser técnico o podría ser un discurso de la administración, ¿no? Tal vez valoremos si tiene las cuatro calidades de universalidad, objetividad, neutralidad y verificabilidad. Y veamos el último texto que dice, el análisis de series temporales muestra que la instalación de 120 cámaras de videovigilancia en zonas de alta densidad urbana se asocia con la reducción del 14% en delitos contra la propiedad entre 2022 y 2023. Este es un texto que se acerca más al texto científico que tratamos nosotros de ir fundamentando, ¿no? Ahora, el trabajo nuestro es verificar si cumple estas cuatro cualidades del texto científico, ¿no? Y entonces estamos, bueno, cumpliendo con esta premisa de este trabajo, de ir pasando los problemas que son de orden político a científicos. Ese es el reto y yo creo que ahí tenemos un gran trabajo que realizar. ¿Por qué los problemas de investigación que estábamos planteando? ¿Por qué teníamos dificultades en sentarlos como tales? Porque todavía no se separan de esos textos políticos o de esos textos de la administración. Esa es una gran dificultad. Ahora que ya vamos entendiendo las características que tienen esos distintos tipos de lenguaje, entonces ya podremos ir avanzando en este continuum. Yo por aquí les puse, creo que es esta la presentación de ese continuum que les decía. No, está antes. Creo que aquí está el continuo del lenguaje. Y vamos avanzando del lenguaje político en el un extremo hasta el lenguaje científico. Y no es sencillo, pues. Siempre se nos van quedando cosas de orden técnico, cosas de orden administrativo, cosas de orden institucional y cosas de orden político, ¿no? Nuestro discurso en el manuscrito que estamos planteando siempre va desde una narrativa de orden político hasta llegar a la evidencia empírica, que es lo que nos exige el lenguaje científico. Entonces, en ese ejercicio, en ese propósito, justamente estamos planteando el tema de analizar estos textos y a determinar cuál es el texto que mejor cumple con la cualidad del lenguaje científico. ¿Qué elementos lingüísticos evidencian cada cualidad y qué elementos muestran que el texto no es científico? En esta matriz ya podemos ir determinando si el texto A cumple con todas esas cualidades del texto científico, si el texto B cumple o no cumple, si el texto C cumple o no cumple. Bueno, ese es el trabajo, el último trabajo que habíamos planteado para desarrollar, ¿no? Hoy vamos a avanzar con características ya, dejamos a un lado todos estos niveles de lenguaje, ¿no? El político, el administrativo, el técnico, ya los dejamos de lado y nos vamos a ir concentrando más en el lenguaje científico. Y en el lenguaje científico vamos a ir determinando características muy específicas de este lenguaje. Ya estas quizá no la encontramos en el argot del lenguaje político,
pero sí lo vamos a ir encontrando más en los lenguajes técnicos, más en los lenguajes específicamente científicos, ¿no? Entonces, la teoría que vamos a analizar luego en las siguientes presentaciones es justamente lo que estoy planteando aquí en la diapositiva. Y bueno, para que no se haga tan cansada, le voy a pedir a alguien que quiera colaborarnos, bríndenos su apoyo, haciendo una lectura y luego lo vamos un poco analizando en la particularidad de cada elemento que forma parte de este lenguaje científico, porque nos vamos a concentrar a revisar el lenguaje interpretativo y el lenguaje descriptivo, que son los que planteamos en nuestro manuscrito, ¿no? Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. ¿Quién podría ayudarnos? Yo le ayudo, doctor. Por favor, muchas gracias. Ya, tipos de lenguaje científico. Tipos de lenguaje científico, de acuerdo a Camaño 2013. Según Camaño, a veces el objetivo preciso y biounívoco del lenguaje científico no responde a la realidad, porque dependería del estado de elaboración de las teorías o modelos científicos que se estén construyendo. A partir de esta premisa, el autor sostiene que existen dos tipos de lenguaje científico, de carácter interpretativo y de carácter más literal y descriptivo. Está la tabla número 1 que nos habla acerca de los tipos de lenguaje científico. Está el interpretativo, que serviría para dar sentido a nuestras experiencias. El descriptivo explica e informa. El interpretativo es provisional e imprecisa al principio. De igual manera, persuade a otros de un nuevo punto de vista, mientras que el descriptivo es directo, generalizador, conciso y preciso. Además, transmite conocimiento y se usa para almacenar información. A partir de las ideas de Camaño, se puede advertir que los científicos recurren a metáforas, es decir, el lenguaje interpretativo, al inicio y durante el proceso de investigación para posicionar un nuevo concepto o redefinir uno previo, pero las estructuras de los artículos científicos, tesis doctorales, entre otros productos de investigación, parecen requerir un lenguaje científico descriptivo con la finalidad de proyectar un halo de objetividad y neutralidad. Tales productos pueden considerarse como el resultado del knowledge training, que prioriza la precisión técnica sobre el proceso de escritura como herramienta de reflexión o aprendizaje personal. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Magíster Orlando. En esto De nos nada. vamos a concentrar ahora en revisar. Hay algunas cosas que nos parecen tal vez un poco extrañas. Dice, el lenguaje científico no responde a la realidad. Es una de las primeras afirmaciones que resultan complejo entenderlas. ¿Cómo no responde a la realidad? ¿Qué significa eso? Que el lenguaje científico no responde a la realidad. No responde a un hecho, como yo les decía, creo que en una reunión anterior, de una narrativa que generalmente trata de describir un hecho, un acontecimiento, como lo llaman los periodistas. Hay un hecho y el periodista empieza a redactar lo que está pasando y lo describe de una manera precisa y además tiene la capacidad de comunicar ese acontecimiento. Pero el lenguaje científico no responde a un acontecimiento como ese. Tal vez ese podrá ser un insumo, pero yo voy a empezar a reunir evidencias con la finalidad de empezar a explicar un determinado fenómeno desde una perspectiva teórica. O sea, sí se acerca mucho a la teoría, a los modelos científicos, a los modelos técnicos, no tanto a la realidad como tal, como conocemos la realidad. Hoy hay un accidente. El periodista llega, toma fotografías y hace una cobertura precisa del accidente. Pero el lenguaje científico no se va a referir al accidente como tal. El lenguaje científico va más allá.
va tal vez a buscar información de los accidentes en esa zona, tal vez los, ¿qué diríamos? Los impactos que han tenido esos accidentes, tal vez las pérdidas humanas, las pérdidas materiales, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje científico no se refiere precisamente a un elemento así tan simple de la realidad, sino que más bien obedece este lenguaje a la interpretación del fenómeno desde las teorías o desde los modelos científicos. Ese es un tema primero que lo tenemos que tener en cuenta. Otro tema, creo que em, este tema del uso de las metáforas es una herramienta valiosa para la comunicación. Cuando hacemos comparaciones, podemos nosotros entender la magnitud, ¿sí? Decimos, hoy hemos comprado tantas hectáreas de terreno para proteger el páramo. Exacto. ¿Cómo lo podría yo esto llevar a una comparación para que la ciudadanía entienda la dimensión que tiene, tal vez en extensión, este terreno? Y empiezo a hacer comparaciones y diría, esto equivale a tantos estadios. ¿Sí? Y entonces la gente tal vez tiene más claridad el tamaño que tiene un estadio que el tamaño que tiene una hectárea. Y a veces tenemos dificultades, las dimensiones de este tipo de medidas no las tenemos claras. Pero entonces utilizamos estas metáforas para aclarar el objeto de investigación. Ahora, en el lenguaje científico sí está permitido utilizar estas metáforas, pero no siempre. Generalmente, el uso de las metáforas están destinadas para la primera etapa de lo que decíamos en el alcance de la investigación, de lo que sería la investigación exploratoria. En esa parte todavía necesitamos de estos recursos para poder comprender la dimensión total del tema que nos interesa investigar. Pero una vez que ya asumimos el problema científico como tal, ya no vamos a utilizar tanto estas metáforas, porque el lenguaje pasa de ser, esto de las metáforas es parte del lenguaje interpretativo, que está dentro del lenguaje científico, pero que no ese va a ser el común de nuestro lenguaje científico. No todo lo podemos explicar desde interpretaciones, no todo lo podemos explicar con metáforas. Porque de allí, una vez que asumimos ya y tomamos posesión de este objeto de estudio, tenemos que irle dando forma descriptiva más que interpretativa. Ahora, claro, no está mal que empecemos nuestro ensayo, nuestro manuscrito escribiendo con un lenguaje interpretativo, sino que es parte de, y a lo mejor tendríamos que equilibrar hasta qué momento es conveniente como investigador que mantenga yo un lenguaje interpretativo que un lenguaje ya descriptivo, ¿no? Y ahora sí precisamos un poco lo interpretativo. Dice, sirve para dar sentido a nuevas experiencias. Si no utilizo este lenguaje interpretativo, no voy a ser capaz de empezar a profundizar sobre el tema o el problema de investigación. Entonces voy a necesitar, especialmente como les decía al inicio, es provisional. El uso de una metáfora es provisional hasta que el equipo esté consciente de todo lo que va a asumir dentro de su investigación. Me pasó a mí justamente, creo que hace un mes que estuve en una reunión en la Universidad Mariana, en la Universidad SESMA, en Pasto. Necesitaba difundir una idea de un proyecto de investigación. Y entonces necesitaba recurrir a este lenguaje interpretativo para más o menos hacer comprender a los investigadores en qué es lo que estamos nosotros y hasta dónde exigiría el compromiso de los nuevos investigadores, qué es lo que tendrían que hacer, sus responsabilidades y demás. ¿Sí? Pero claro, esto está bien en esta primera etapa, tal vez socializando el tema de investigación o organizando los cronogramas de trabajo, definiendo las responsabilidades en temas logísticos, en temas de recursos económicos, en temas de publicaciones y demás. Está bien utilizar el lenguaje interpretativo. Por eso dice, es provisional y a lo mejor resulta impreciso. En una parte del proyecto de investigación decía, vamos a diseñar un prototipo de una georreferenciación de las políticas públicas de los municipios de Ecuador y Colombia.
Y entonces tocaba poner una imagen que semeje una pantalla de una tablet y que ahí esté el mapa y que ahí estén los iconos de las políticas y demás. No tenemos nada concreto, pero es la manera como a través de esta metáfora, esta comparación, podemos hacer comprender cuáles son los propósitos, los alcances que estamos buscando con el proyecto de investigación, ¿no? Entonces, nos va a ayudar mucho el interpretativo, pero ya para las publicaciones vamos a ir descartando lo que más se pueda, la parte interpretativa, y vamos a ir dejando lo descriptivo. Pero lo complicado es que tampoco lo podemos descartar el interpretativo, porque en una parte de la investigación, por ejemplo, en la parte de la discusión y del análisis, vuelve lo interpretativo, pero sobre la base de datos concretos que hemos levantado. Entonces, tampoco en esta etapa podemos abandonar el lenguaje interpretativo. Tenemos que recurrir al lenguaje interpretativo, ¿no? Y la última característica del interpretativo dice, persuade a otros de un nuevo punto de vista. Y claro, desde esa perspectiva podemos incluirlo en esta última parte del análisis de nuestro trabajo de investigación. Y el lenguaje descriptivo, en cambio, es muy preciso. Este sí es inequívoco, explica e informa de manera precisa. Es directo, es generalizador, es conciso, es preciso. Ese es el lenguaje descriptivo que más caracteriza al lenguaje científico. Transmite conocimiento y se usa para almacenar información. ¿Cómo organizamos la información? De hecho, una de las habilidades que necesitamos como investigadores es la organización de la información. Uno de los indicadores que generalmente los vemos en las rúbricas cuando evalúan nuestras tesis es la calidad de la información y la organización de la información. Y eso sí le pertenece al lenguaje descriptivo, ¿no? Entonces, em, ¿cómo va a ser nuestra tesis? Va a utilizar estos dos tipos de lenguaje, el interpretativo y el descriptivo, de acuerdo a cómo vayamos nosotros avanzando, ¿no? A veces lo objetivo, preciso y unívoco de un lenguaje científico no responde a la realidad, un tema que acabamos de analizar, porque dependerá del estadio de elaboración de las teorías o modelos científicos. O sea, no es que no vamos a considerar un hecho, un acontecimiento que esté sucediendo, sino que vamos a ir más allá, vamos a profundizar sobre este tema. No nos interesa relatar la historia, nos interesa profundizar sobre las causas, las consecuencias de la historia que es motivo del análisis dentro del lenguaje científico. A ver, el lenguaje interpretativo, aquí un poco desmenuzando, ¿no? El lenguaje interpretativo, sí podemos decir que es un lenguaje de emergencia del conocimiento. Mientras no tenemos los datos objetivos, puntuales, finales, podemos ir utilizando un lenguaje interpretativo para esta fase de construcción de nuestro proceso de investigación. Entonces, en la primera etapa de explorar, allí vamos a utilizar el lenguaje interpretativo, de irle dando sentido, como les decía, para que los demás investigadores me comprendan lo que quiero lograr y cómo ellos se pueden involucrar. Todavía no tengo datos, todavía no puedo decirles esto funciona así y al final tenemos estos datos. No, porque estoy empezando ese proceso de investigación. Pero desde el lenguaje interpretativo vamos a ir organizando las ideas. Y en esta parte inicial es muy importante justamente construir esas ideas, formular esas ideas iniciales y sobre esa base empezar la investigación, ¿no? ¿Qué características entonces tiene? Reiteramos, es provisional, es metafórico o analógico, estamos explicando con metáforas o estamos explicando con analogías, es abierto a múltiples interpretaciones, claro. Cuando estamos utilizando este lenguaje interpretativo, nos pasa lo que habíamos revisado en el lenguaje político. Hay ambigüedad todavía, hay ambigüedad, pero es que debemos empezar a tratar este tema con la información que disponemos. Y por eso es que tenemos que recurrir a las metáforas y a las analogías.
en esta parte inicial mientras fortalecemos nuestro discurso con la información ya definitiva de nuestro proyecto de investigación. Es muy importante reflexionar sobre esto, ¿no? Todos los proyectos de investigación van a empezar por allí. A lo mejor, no sé, uno de los temas que están planteando ahora, recuerdo el GovTech, pues sí, teníamos una expectativa del GovTech, pero seguramente está bien hacernos una idea de lo que puede ser el uso de la tecnología en la comunicación del gobierno, pero cuando ya vamos profundizando nos iremos dando cuenta qué características reales o qué dimensiones reales tiene nuestro objeto de investigación. Mientras tanto, mientras lo estructuramos, podemos apoyarnos en este lenguaje metafórico y analógico, ¿no? Ah, ojo que nuestra misión es irle quitando subjetividad y en el lenguaje interpretativo todavía hay este peso de subjetividad. Este lenguaje interpretativo se lo utiliza más con una intención un poco persuasiva y les propongo aquí un ejemplo. La gobernanza multinivel actúa como un tejido institucional que articula actores dispersos. O sea, no es un lenguaje político, pero ahí tenemos la fuerza que nos da esta metáfora del tejido. Yo creo que este tema del tejido social, de tejido, no sé qué, ¿verdad? Ha ido de alguna manera apoyándonos en nuestro proceso de explicar qué es lo que queremos nosotros estudiar. Pero el tejido es un tejido. El tejido literalmente es un tejido. Nosotros estamos utilizando la metáfora para explicar que la gobernanza multinivel va a irse plasmando a través de la participación de distintos actores que están en distintos lugares. Esa es un poco la idea. Pero utilizamos la metáfora del tejido institucional, o sea, a través de esta interrelación de las instituciones, para ir construyendo el concepto. Seguramente, cuando terminemos la tesis sobre este tema de la gobernanza multinivel como tejido institucional, cuando ya tengamos que realizar el análisis, vamos a ir quitando ese tejido institucional y reemplazando por un término técnico que surgió a partir de la exploración que hicimos del tema. Entonces, sí nos ayuda mucho en esta fase de construcción del conocimiento, pero tenemos que ir de alguna manera dándole objetividad a este tema. El otro lenguaje es el descriptivo. También este ya no lo planteamos como un lenguaje para explorar, este lo planteamos como un lenguaje para explicar, para precisar y para generalizar, que estas son ya justamente las funciones epistemológicas que tiene este tipo de lenguaje. Explicar, ¿no? De manera muy clara, de manera muy precisa, de manera muy objetiva, con todas las cualidades que habíamos visto del lenguaje científico. El precisar de generalizar, ¿sí? El lenguaje interpretativo tiene dificultades para hacer generalizaciones. ¿Cómo podemos generalizar con una metáfora? Eso no va a ser posible, y menos en una tesis doctoral. No vamos a generalizar con metáforas. Yo he visto que a veces en las presentaciones de los estudiantes, en las defensas, todavía conservan esas metáforas. Y bueno, la universidad tiene algunos filtros, ¿no? Hay una predefensa de su trabajo de titulación y hay una defensa. Entonces, en la predefensa tenemos que advertir al estudiante, usted tiene que quitar esas metáforas porque eso le va a quitar credibilidad a su trabajo de investigación. Entonces hay que ir puliendo ese lenguaje científico desde la perspectiva del lenguaje descriptivo, ¿no? ¿Qué características tiene este lenguaje? Como habíamos dicho, es técnico, es unívoco, y aquí viene el término del léxico monosémico, ¿no? Viene de la semántica. Lo que creo que sí les dije ayer era que este lenguaje tiene que entenderse solamente de una manera. No nos da la posibilidad de que tenga varias interpretaciones. Si a lo largo de nuestra investigación nos damos cuenta que estos términos que estoy utilizando tienen más de una interpretación, yo tengo que volver, y otra vez insisto, a hacer una aclaración epistemológica.
para yo decir en mi tesis que aunque el término tiene otros significados, para efectos de mi tesis, el término X va a tener un solo significado que es el que yo voy a describir. ¿En qué me fundamento? Tendré que buscar autores que un poco han trabajado estos conceptos y en eso lo fundamento, porque tengo que dejar claro que ese término en mi tesis solo va a tener un significado, ¿no? Entonces, el lenguaje descriptivo, pues, exige precisión. El lenguaje descriptivo nos exige verificabilidad, que alguien, que otro investigador venga, lea los términos en los que ha sido escrita nuestra tesis y lo comprenda. ¿Sí? Porque si dejamos esos textos con ambigüedad o con varias interpretaciones, vamos a irle quitando objetividad a nuestro estudio. Posiblemente los tutores o los revisores dirán, esta tesis hay que ajustarla, ¿no? Y generalmente, pues el lenguaje descriptivo es más estructurado, mucho más formal. ¿Sí? Ya no vamos a utilizar esas metáforas ni esas formas habituales de hablar, sino que vamos a irle dando precisión a cada párrafo que estamos planteando, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo: la gobernanza multinivel se define como la interacción coordinada entre niveles de gobierno en la formulación e implementación de políticas públicas. Y ahí pongo una cita. Aquí ya la quitamos la metáfora. Aquí hay una definición muy clara, muy precisa de lo que estamos planteando. En la anterior, en el lenguaje interpretativo, habíamos hablado de la gobernanza multinivel, pero para tratar de entenderla dijimos, actúa como un tejido institucional que articula actores dispersos. Pero acá hablábamos de la gobernanza multinivel en el lenguaje descriptivo y decimos la gobernanza multinivel se define como la interacción coordinada. Ya no decimos es el tejido, ya no es el tejido institucional. Ya quitamos ahora los conceptos a los que estoy apelando cuando estoy construyendo este párrafo. Dice, los conceptos la definen como la interacción coordinada. O sea, reemplacé el tejido por interacción coordinada entre los niveles de gobierno y la formulación e interpretación de políticas públicas. Entonces, quitamos la metáfora y dejamos precisión en los términos que estamos utilizando para plantear este constructo, ¿no? Es ese lenguaje de validación. El lenguaje descriptivo es el lenguaje de la validación del conocimiento y a la vez el lenguaje de la comunicación del conocimiento. Entonces, con metáforas no podríamos validar el conocimiento. Con el lenguaje descriptivo, en cambio, sí podemos validar el conocimiento, ¿no? Ahora, en la tesis o en el artículo que podemos escribir, vemos en qué fase vamos a utilizar el lenguaje interpretativo y en qué fase es conveniente utilizar el lenguaje descriptivo. Yo les decía, tenemos que ir dándole forma, pero ni abusar del lenguaje descriptivo, porque posiblemente entrega tantos datos técnicos que se hace incomprensible, o ni abusar tampoco del lenguaje interpretativo, porque el exceso del lenguaje interpretativo le va a quitar fuerza a nuestra investigación. ¿Por qué ponemos una metáfora? Ya como investigadores nos empezamos a cuestionar y diríamos, lo que pasa es que seguro que el investigador no tiene datos. Por eso está poniendo metáforas, por eso hace analogías, porque no tiene datos. Y las preguntas en la defensa serán sobre esos elementos que no están claros, que son parte del lenguaje interpretativo, ¿no? Entonces, cuando estamos planteando el problema, sí podemos utilizar lenguaje interpretativo, porque ese lenguaje nos va a permitir conceptualizar de a poco el problema central de nuestra investigación. ¿Cómo llegamos hasta acá? Llegamos a través del lenguaje interpretativo. ¿Cómo llegamos hasta acá? Analizando los hechos, los acontecimientos contados por los periodistas, por los vecinos, por los sociólogos, etcétera. Por ahí llegamos a la problematización. Entonces, sí apelamos al lenguaje interpretativo en esta fase de la problematización. No nos quedamos con un problema redactado en lenguaje interpretativo
Recuerden que yo les había pedido que hagamos una prueba de la validación del problema para no quedarnos justamente con un lenguaje interpretativo, sino que para irle dando esa forma descriptiva y precisa. Pero cuando ya hacemos la contextualización, macro, meso, micro, ahí vamos ya descartando en lo posible el lenguaje interpretativo en el análisis crítico. Posiblemente estemos tentados a plantear un párrafo en lenguaje interpretativo. Posiblemente todavía digamos el tejido interinstitucional. Pero al final, cuando ya planteamos la pregunta de investigación, ya no podemos colocar lenguaje interpretativo, ya tenemos que utilizar un lenguaje esencialmente descriptivo. En el marco teórico inicial, podríamos utilizar un lenguaje interpretativo y un lenguaje descriptivo. Podríamos hacerlo hasta mixto en la parte inicial. Ya en el planteamiento final de su marco teórico ya no. Creo que en el plan de investigación todavía ese marco teórico podría tener algo de interpretativo. O digamos, el tribunal sí le va a aceptar con un porcentaje de lenguaje interpretativo. En la tesis doctoral definitiva ya no, porque usted pasó por el plan de investigación, ahí se pulieron cosas y luego ya plantea un marco teórico definitivo, descriptivo, ¿no? En el diseño metodológico tiene que ser descriptivo. Allí no podemos utilizar un lenguaje interpretativo. Tiene que ser descriptivo y preciso. Si va a hacer un cálculo de una muestra, tiene que presentar los datos del cálculo preciso de la muestra. Ahora que les compartía esto del proyecto de investigación sobre las marcas, los estudiantes tenían que seleccionar una marca para hacer el estudio. Y para seleccionar una marca de tantas que hay en el mercado, tenían que plantear una metodología que les permita seleccionar una marca. ¿Por qué seleccionaron? Recuerdo un estudiante decía, yo seleccioné esta marca porque visité todas las páginas web y esta marca es la que tenía mayores visitas, mayor interacción, etcétera, etcétera. Bueno, es un criterio que él utilizó para seleccionar una marca. Otro estudiante se fue a visitar la página de la Superintendencia de Compañías e identificó cuál es la compañía que tenía mayor índice de ventas. Entonces dice, profe, yo seleccioné esta marca porque entré a la Superintendencia de Compañías, porque allí encontré los datos de las ventas y resulta que esta marca es la que tiene más ventas. Entonces, en el diseño metodológico tiene que ser precisamente descriptivo, no interpretativo. En la parte de los resultados, tiene que ser descriptivo. Son los datos, la interpretación, digamos, la descripción de los datos que usted logró recopilar para su investigación. En la discusión podríamos entrar nuevamente a un lenguaje interpretativo, pero ya no un lenguaje de metáforas, sino un lenguaje de comparar distintas teorías, distintas posiciones epistemológicas. Sí tiene el mismo, la misma connotación del lenguaje interpretativo, pero es que ya las metáforas aquí ya no caben. Caben la utilización de planteamientos de otros estudios hechos en otros contextos sobre nuestros datos. Entonces comparamos resultados y allí se va generando este diálogo, esta discusión con distintos autores. Generalmente seleccionamos los autores que están en nuestros antecedentes de la investigación, ¿no? Pero podría, desde esa perspectiva, plantearse un lenguaje interpretativo. Pero en los resultados, todo el capítulo de descripción de resultados tiene que ser descriptivo. Y en las conclusiones, tiene que ser descriptivo, también con una síntesis orientada a la interpretación. Pero como les digo, ya de datos objetivos, no de procurar contar historias, de procurar hacer analogías, de procurar insertar metáforas, eso no podríamos hacer, ¿no? Yo incluso a los estudiantes les recomiendo que la primera diapositiva que van a plantear cuando hacen una exposición sea de una frase interpretativa, que a lo mejor es de otros contextos y que en algún momento pudo pesar mucho para el contexto en el que se va a exponer el trabajo.
¿sí? Pero es que eso no es lo que vamos a demostrar de manera definitiva. Ya cuando avanzamos en la investigación, ese lenguaje interpretativo que presentamos en la primera lámina va a irse transformando cada vez más en descriptivo, ¿no? Bueno, la diferencia central o diferencia epistemológica clave es la relación con la evidencia. El lenguaje descriptivo no se separa nunca de la relación con la evidencia. Por eso es que les decía yo, a veces vemos párrafos muy largos con ideas muy interesantes, pero que no tienen relación con la evidencia. Y entonces eso va que restándole, eh, digamos, valor al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Luego viene la secuencia lógica del trabajo científico, digamos más como manera de contar experiencias, ¿no? Una tesis doctoral sabe cuándo interpretar y cuándo describir. La clave, claro, esto solamente la experiencia nos puede dar para ir determinando dónde está el lenguaje interpretativo y dónde está el lenguaje descriptivo. Pero, ¿qué es lo que está pasando en las tesis? Hay muchos estudiantes que escriben toda la tesis en lenguaje interpretativo y entonces definitivamente falta rigor. Me ha tocado algunas tesis, algunos tribunales en los que nos hemos encontrado con lenguajes interpretativos y hemos tenido que suspender el grado hasta que ajuste definitivamente la tesis. No hay suficiente información. La primera sospecha es no hay información. Yo recuerdo un estudiante llegó y planteó una tesis interesante sobre X tema y era una tesis de orden cualitativa y cuando le preguntamos, ¿y la información? ¿Cuál es la información objetiva que analizó? Él hizo 3 entrevistas. Bueno, dije yo, claro, como es una investigación cualitativa, deben ser entrevistas en profundidad, deben ser con todos los protocolos para lograr sustentar toda una tesis. Y cuando ya nos compartió la transcripción de las entrevistas, cada entrevista tenía a lo mucho una página. Definitivamente ese momento levantamos el grado, porque era una tesis interpretativa de lo que él se imaginaba. ¿Quién puede creer una tesis de un chico que está empezando, que no tiene experiencia en el campo del conocimiento? Es imposible, ¿no? Hay artículos que de esa característica se escriben, pero un investigador que ha trabajado 50 años en el área, 70 años en el área, recién falleció creo que a los 96 años, Habermas, ¿sí? Y, ellos escriben este tipo de lenguajes interpretativos, pero no de metáforas, no de inventarse las cosas, sino de una explicación muy profunda de la experiencia que ellos tienen. Entonces, en esos casos, pues es un error grave de la tesis y no se la podría aprobar como institución. Y nuestra tarea será eliminar toda interpretación, textos mecánicos, textos que no tienen sustento, textos que no tienen evidencia, hay que ir eliminando. Había un profesor de metodología de la investigación que siempre nos corregía y siempre nos corregía. Y entonces un compañero le pregunta, profe, pero a ese paso, ¿cuándo va a estar listo mi texto? Entonces él decía, va a estar listo cuando ya no tenga nada que borrar. Todo lo que es interpretativo iba eliminando él. Y siempre encontraba cosas que tenía que borrar. Cuando ya no tenía nada que borrar porque encontraba información objetiva, descriptiva, entonces estaba listo el ensayo, decía él. Bueno, nosotros estamos aprendiendo a investigar. Y entonces, claro, la primera experiencia fue fatal, ya les compartiré algunas de las que hemos vivido con otros investigadores, con nuestros tutores de tesis y ese tipo de cosas que a veces pues nos son experiencias muy fuertes para nosotros. Mi tutor decía, ¿estás listo para los latigazos? Y claro, era la forma de empezar con este proceso de revisión exhaustiva, de empezar a tachar, de empezar a borrar, de empezar a cuestionar los planteamientos que nosotros hacíamos en lenguaje eh, eh, interpretativo y no descriptivo, ¿no? Entonces el lenguaje descriptivo no es mejor que el interpretativo o viceversa, los dos son funcionalmente distintos,
desde el proceso científico, el interpretativo permite crear el conocimiento. Y yo digo, si no hubiera el lenguaje interpretativo, ¿cómo inicio yo el proceso? Es que yo desconozco, ignoro muchas cosas del área en la que voy a empezar a investigar, pero debo tener un punto de partida que es justamente el planteamiento de una expresión de orden interpretativa. Ese es el inicio, con eso yo empiezo, pero no me voy a quedar con ese lenguaje. Entonces, lo que tenemos que entender que siendo que estos dos lenguajes tienen funciones distintas, ¿en qué momento es preciso que utilice ese tipo de lenguaje? Si mi planteamiento del problema está siendo más interpretativo, pues no me lo van a aceptar. El comité es un comité de personas que ya han avanzado bastante en el tema de investigación. Y cuando leen esto interpretativo, no me lo van a aceptar. De hecho, ahora mismo en el doctorado, no todos los doctorandos tienen aprobado su plan de investigación. Y justamente por estos problemas. Porque ellos piensan que plantear un texto interpretativo es suficiente para convencer al tutor, para convencer al comité. Pero en el comité hay varios investigadores de distintas áreas que se van dando cuenta de este proceso y la responsabilidad es no dar paso. No dar paso hasta que tenga la calidad, ese texto, la calidad de un lenguaje descriptivo para poder validarlo. Y la universidad, obviamente, una vez que usted cumpla con esto, te va a entregar un título de doctor, ¿no? Bueno, aquí tengo dos textos y le voy a pedir a alguien que me ayude con la lectura del primer texto, por favor. ¿Sí me pueden ayudar? ¿Quién me quiere ayudar con la lectura del primer texto que estoy proponiendo acá? Yo, doctor. Bueno, A ver, ya tengo dos voluntarios. El uno era el magíster Johnny y la otra persona era... Yo, doctor. Alexander Ya, Cataño. Alexander Catana, ya. Vamos con el magíster Johnny en el primer texto y Alexander nos ayuda después, ya le indico, el segundo texto, ¿no? De una vez, ahora que lo va a leer este primer texto, magíster Johnny, le vamos a pedir que usted mismo vaya como respondiendo a esas preguntas que yo estoy planteando. ¿Qué texto construye a ver, este problema? ¿Un texto interpretativo o un texto descriptivo? Ayúdenos con la lectura y con su reflexión, Magister Johnny. un gusto, doctor. Texto uno. La inseguridad ciudadana se ha convertido en un fenómeno que erosiona el tejido social y genera percepciones de vulnerabilidad colectiva. Muy bien. ¿Qué texto Bueno, construye el problema que está usted describiendo? bueno, desde mi punto de vista, tal vez un texto descriptivo, ¿sí? Porque nos está explicando respecto de un fenómeno como tal y lo que representa ese fenómeno. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto será interpretativo o descriptivo? A esa conclusión es la que queremos llegar. ¿Usted le parece Eh, sí, que tal vez descriptivo. ya, listo? Bueno, después hacemos una reflexión. Le vamos a brindar un aplauso virtual al magíster Johnny y luego hacemos una reflexión. Pues, listo. Y ahora le pedimos al magíster Alexander, ayúdenos con la lectura y usted mismo díganos qué tipo de texto puede ser este, si es descriptivo o interpretativo. Por favor. Texto número 2. La inseguridad ciudadana se mide a través de tasas de delitos reportados, percepción de victimización y niveles de confianza institucional. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué tipo de texto será? Yo creería que descriptivo, doctor. Descriptivo. Muchas gracias, muchas gracias. También le vamos a brindar un fuerte aplauso virtual
al magíster Alexander. Gracias por participar. Bueno, aquí vamos viendo. Yo creo que la clave y en el ejercicio que vamos a hacer de tarea está justamente en identificar que en el texto estén o no estén las analogías o las metáforas o las comparaciones que no pueden ser verificadas. Si es que encontramos metáforas, analogías y comparaciones, se trata siempre de un texto interpretativo, que no es malo, porque ese tipo de texto lo utilizamos en la primera etapa de la construcción del conocimiento. Pero la idea es ir avanzando hacia la eliminación de metáforas, analogías, comparaciones, historias, para quedar con un lenguaje más objetivo al que lo llamamos un lenguaje o un texto descriptivo. Entonces, empecemos con el primer texto. ¿Le encuentran alguna analogía, metáfora, figuración, comparación, interpretación en el primer texto? ¿Hay alguna palabra que pueda caer dentro de estas formas que utiliza el lenguaje interpretativo? Sí, Yo diría que sí, sí. ¿Cuáles serían? Por aquí veo que activó la cámara Gabriel. Eh, ¿Cuáles serían esas palabras que usted cree que siguen siendo metáforas, analogías, comparaciones, etcétera? Bueno, dice que se ha convertido en un fenómeno que erosiona el tejido social y genera percepciones. Yo diría por ahí, Doc. La parte del tejido social. Ajá. Porque la parte del tejido social no es algo real. ¿Cómo lo imaginan ustedes un tejido? ¿Y cómo lo imaginan ahora un tejido social? Entonces, si es una metáfora, es una comparación que nos ayuda a entender, que nos ayuda a interpretar en esta primera etapa del planteamiento de nuestra investigación. Ahora veamos en el segundo texto y le vamos a pedir a Cristian que también estaba queriendo participar. Cristian, ¿usted encuentra aquí texto que esté relacionado con metáforas, analogías, comparaciones, este tipo de cosas? No, doctor, en el segundo texto es totalmente descriptivo, como el sombrero blanco de Bono, más o menos. Eran solo datos, como una máquina. Arriba, no sé si también la percepción también es subjetivo, ¿no? Genera Sí, percepciones de vulnerabilidad colectiva. sí. Todas esas cosas, ¿por qué ponemos percepciones? A lo mejor porque todavía no tenemos datos, porque después ya lo vamos a ir sustituyendo con datos estadísticos, con datos científicos, ¿sí? No es una percepción, porque la percepción tendrá distintos niveles. La percepción que tengo yo es distinta a la percepción suya, por lo tanto, no podemos construir sobre esa base de percepciones un constructo de orden científico, ¿no? Entonces, si no encontramos estas analogías, estas metáforas en el texto, diríamos que ya hemos logrado quitar la parte de interpretación y ponerle una dosis de texto Juan, descriptivo o de uso de doctor, un texto descriptivo. Sí, doctor, perdón. claro, O sea, cuando se habla también de percepciones, eh, se está orientando a la parte interpretativa, entonces, ¿no? sí, justamente la parte de las percepciones. Yo siempre les digo a los estudiantes, esto pasa por lo que llamamos la caja negra del ser humano. Usted puede contribuir para que un ciudadano tome una decisión con estímulos externos. Las marcas le ponen una publicidad, el alcalde le pone una comunicación, pero usted llega hasta allí, hasta que sabe que usted recibió el mensaje. Pero usted sabe cómo lo procesa. Usted sabe Ah, los procesos mentales que implica eso al interior de cada ciudadano. Entonces, siempre nos lleva eso más a lo interpretativo que a lo descriptivo realmente.
Y si No tal sé si vez, pudimos, doctor, ¿sí? digamos, doctor, una consulta, y si tal vez, no sé, la parte de tal vez, por poner un ejemplo, que ahí dijera delitos repertados, presunción de victimización, em, que tiene un porcentaje de tanto por ciento según tal, ahí ya no sería interpretativo. Tal vez estoy bien porque se está basando ya en datos. Ahora, ahí también tenemos algo que es muy importante. Pudieran ser datos cualitativos, pero mientras los tengamos la certeza de que los validamos mediante una metodología apropiada, ya se convierten en datos descriptivos. Ahí sí ya son datos descriptivos. Por eso es que para nosotros validar un texto científico, buscamos los datos. Y si hay los datos, deja de ser interpretativo y se convierte en descriptivo. Y un tema que validamos siempre es la parte de la metodología, que la metodología sea coherente y que esa metodología que está propuesta en el artículo sea suficiente para entregarnos los datos que nos dicen que nos entregan. Entonces, si la metodología no está clara, si la metodología es débil, estos datos seguirán siendo interpretativos. Pero si ya validamos la metodología, entonces esos datos son confiables, ¿no? No sé si pudimos algo aclarar, Magiste John. Muy bien. Listo, entonces, esta reflexión valía pues hacerla, porque ¿cómo van a ser los textos con los que van a entregar ustedes el plan de investigación? Si bien es cierto, en la primera parte aceptamos esta inducción hacia el tema con un lenguaje interpretativo, ya la parte teórica ya tiene que ser esencialmente descriptiva y no interpretativa, ¿no? Dice, el lenguaje científico es un dispositivo epistemológico dual. Primero interpreta la realidad para hacerla inteligible y luego describe con precisión para hacerla verificable. Entonces vamos en ese continuo, también desde el texto interpretativo hasta el texto descriptivo, ¿no? ¿Qué les puse acá? Luego ya vamos a avanzar con otros temas como el uso de algunos artificios que precisamente ayudan a dar fuerza al lenguaje. Y en esto tenemos ya el tercer punto, que son las consideraciones de orden gramatical. Em, el lenguaje utiliza un sinnúmero de símbolos. En este caso, por ejemplo, yo les propongo que analicemos las abreviaturas, que analicemos los conectores, que analicemos unas frases que se emplean en la redacción o técnicamente se les llama marcadores de discurso. Cómo estos elementos van a fortalecer el lenguaje científico y de alguna manera volverlo pues un lenguaje universal para que todos los investigadores en estas áreas puedan entenderlo sin problema. Entonces el lenguaje científico no solo transmite ideas, sino que le subrayé con color, es un color rosado. El lenguaje científico organiza el pensamiento. Una forma de organizar el pensamiento es las abreviaturas, los conectores, las frases, como herramientas de precisión epistemológica. ¿Por qué a veces nosotros, en vez de plantear un texto llano, preferimos hacerlo con literales? Porque definitivamente nos va entregando una forma más clara de poder comprender el texto. Yo estaba revisando las herramientas de inteligencia artificial, no sé si ustedes las han revisado. Hay una herramienta que se llama eDotor. Y ese doctor, usted puede tomar un resumen de un artículo y este le da generando, en lenguaje DOT, le da generando un esquema. A veces, para empezar a entender un artículo científico, se nos hace más fácil a través de un esquema. Y entonces se nos forma un mapa conceptual, se nos forma una constelación de ideas, etcétera, y así yo lo puedo comprender mejor. Entonces, algo similar a eso es lo que está haciendo el uso de estos mecanismos, ¿no? Como las abreviaturas, los conectores y demás elementos que estamos proponiendo. Entonces, eh,
vamos a avanzar un poquito en el uso de estos recursos y luego pues vamos a hacer una pausa para ver si nos concentramos en las tareas que estaban pendientes, ¿no? El lenguaje científico presente en los artículos científicos requiere una coherencia textual consolidada. Esto puede lograrse empleando enlaces y conectores extraoracionales, se refiere a las oraciones, y como resultado se fortalecen las relaciones básicas de conclusión de alta importancia en el método científico. Estas consideraciones gramaticales en la escritura científica permiten garantizar la claridad, la concisión, la precisión. Estos a su vez facilitan la comprensión y la validación del conocimiento por la comunidad científica. Más adelante vamos a revisar unos errores. Algunos errores son de sintaxis, algunos errores son eh, eh, símbolos lexicales, más bien digamos. Pero otros errores son más estructurales. Generalmente, aquí está la clave del éxito de cualquier investigación. Al menos en mi caso, cuando me toca tutelar alguna tesis, yo los acompaño hasta el último día cuando ya estoy seguro de haber revisado las presentaciones que van a hacer los estudiantes y hasta yo haberlos visto personalmente como tutor exponer su tema en los 20 o 25 minutos que el reglamento les da en la universidad. Ahí ya me siento tranquilo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y de hecho, sí me ha pasado también en el transcurso de la carrera de la docencia, que hay estudiantes que tienen un excelente trabajo, pero como saben que el trabajo está muy bien, se confían y hacen unas presentaciones que no logran comunicar lo que tiene la tesis. Y les faltan datos, y el rato de la exposición se complican, se enredan en los datos y les va mal en la exposición y reprueban la exposición. La comunicación es vital. Cuando no entendemos un texto, los tutores lo que hacemos es preferible, mandamos a corregir, a repetir, señalamos, subrayamos, resaltamos, porque no hay claridad, como dice aquí, no hay precisión, no hay comprensión de los temas que se están planteando, ¿no? Entonces aquí empecemos con el uso de abreviaturas y símbolos. Las abreviaturas y símbolos son formas condensadas del lenguaje. ¿Por qué utilizamos una abreviatura? Porque es más fácil ver justamente las siglas de esta abreviatura y con eso comprender el concepto total. Ya me adelanto al ejemplo. Cuando vemos BID, yo creo que todo mundo, este término es universal. BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. BID es una sigla que nos ayudaría mucho colocarla dentro de nuestro texto en vez de toda la descripción del nombre, Banco Interamericano de Desarrollo, simplemente BID. Pero obviamente hay unas normas, ¿no? Cuando utilizamos una abreviatura, la primera vez que utilicemos debemos poner el nombre completo, más o menos como está aquí en el ejemplo, ¿no? Poner Banco Interamericano de Desarrollo y entre paréntesis la sigla. Y a partir de allí sí ya podemos utilizar solamente BID, BID, BID y no va a haber ningún problema. Pero hay que homologar. ¿Qué es lo que pasa siempre en las tesis? Ponen Banco Interamericano de Desarrollo una vez. La próxima le ponen BID. La próxima otra vez Banco Interamericano. La próxima BID. Eso no se puede hacer. Hay que homologar todo el documento. La primera vez sí ponemos todo el nombre de la abreviatura y después en todo el documento tenemos que revisar que conste la misma abreviatura, ¿no? Ahora mismo estaba revisando una tesis de un estudiante que ha planteado solamente el tema de la referencia de América Latina con Latinoamérica y así. Le digo, no, pues o sea, tiene que homologar toda la tesis. Estamos hablando de términos similares, sin embargo, desde la perspectiva de la construcción de un texto científico, tiene que homologarse. O le llamamos Latinoamérica, o le llamamos América Latina, o le llamamos, ¿cómo le vamos a llamar? Pero en todo el texto vamos a utilizar el mismo término. Y no podemos eh, utilizar distintos términos para referirse a lo mismo, ¿no?
Dice, estas abreviaturas y símbolos proporcionan formalismo al discurso y deben respetarse a lo largo del texto, lo que les acababa de decir. Suelen utilizarse para expresar unidades de medida, fórmulas o describir también instituciones. Nosotros acá en la universidad ya, bueno, antes era un término que era desconocido, pero luego ya lo asumimos, el término UPEC. Ya no hace falta escribir todo el nombre, Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Si es la primera vez que lo escribe, pues póngale Universidad Politécnica Estatal del Carchi, va a poner entre paréntesis y va a colocar esa abreviatura. Va a explicar que de aquí en adelante van a utilizarse esas abreviaturas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de estas abreviaturas? Funcionan como códigos compartidos dentro de la comunidad científica. El bit es un concepto ya, no es una abreviatura. El bit ya es un concepto, ¿no? Evitan redundancias y mejoran la eficiencia comunicativa. Imagínense, son tres caracteres, bit, y con eso ya estoy comunicando todo un concepto. Ejemplo, Banco Interamericano de Desarrollo, BID. No es solo abreviar, es activar un referente institucional que ha sido validado a nivel científico. Esas tesis, por ejemplo, de salud, el Ministerio de Salud, ¿cómo se llama? La Asociación Panamericana de la Salud, algo así. Hay distintos organismos que ya están entendidos. La CEPAL, etcétera. Son organismos que ya no, las siglas ya no solo representa a una institución, sino que ya es un concepto que está asumido dentro de estas abreviaturas. Una abreviatura mal usada rompe la claridad y también la credibilidad. Entonces tendríamos que tener cuidado de homologar el uso de las abreviaturas en todo el documento. En todo el documento lo mismo, ¿no? Bueno, vamos con otro tema que son los conectores. Luego hacemos un ejercicio, por ahí tengo un listado de conectores que podríamos utilizar. Dice, los conectores son operadores lógicos de texto. Cuando no soy experto en el área y me mandan a leer una tesis, si no hay un conector, yo no puedo comprenderla. El conector nos va guiando, nos va orientando en este proceso de comprensión del texto. Entonces son operadores lógicos de texto. Y aquí yo le he puesto algo que utiliza un lenguaje eh, interpretativo. Estamos utilizando la metáfora del pegamento. Estos conectores fungen como pegamento de cohesión de las relaciones entre oraciones y párrafos. Se van conectando precisamente, ¿no? Si no hay conectores, el texto se vuelve un texto frío, un texto que no se comprende, tal vez un texto impreciso, porque los conectores, a más de conectar estas oraciones y estos párrafos, le van dando fuerza, le van dando sentido al texto que estamos planteando, ¿no? Son los responsables del grado de comprensión del mensaje y el hilo conductor del discurso. Son objeto también de evaluación en los procesos de revisión por pares. No puede poner gracias a Dios, no, porque eso ya no es parte del lenguaje científico. Es un conector equivocado el que estamos utilizando, ¿no? Entonces, hay que utilizar estos conectores que nos permitan darle forma al lenguaje que estamos utilizando, ¿no? Decíamos que estos son como el pegamento lógico. ¿Qué funciones? No son adornos, son estructura argumentativa. Nos ayudan a fortalecer el argumento, permiten entender causa, por qué, consecuencia, por lo tanto, contraste, sin embargo. Este tipo de conectores que nos podrían ayudar a mejorar la comprensión del texto que estamos planteando. Y aquí les propongo un ejemplo. Los resultados fueron significativos. Sin embargo, no se puede generalizar. Allí estamos utilizando algunas de estas cualidades que habíamos visto al inicio, ¿no? La neutralidad, sea, no estoy tomando una posición, porque siendo que se tratara de un discurso político, yo pudiera decir los resultados fueron significativos y me quedo con eso, me quedo hasta allí. No, dice, pero no se puede generalizar. El científico sabe que todavía no se puede generalizar, ¿no?
Aquí el conector introduce una limitación epistemológica. O sea, a lo mejor sí encuentro esos resultados, pero el error más grave sería que el investigador trate de que esos resultados los homologue con otros contextos. No hay una metodología fuerte que me permita hacer eso. La muestra será muy pequeña, a lo mejor se trata de un estudio de caso, pero el científico dice, no se puede generalizar. Son buenos los resultados, pero no generalicemos. Allí está ese conector, sin embargo, que le da el verdadero sentido. Ahora, aquí tenemos también otro asunto, ¿no? Estos conectores son clave, especialmente cuando nosotros vamos a utilizar este artículo para mandarlo a traducir para una revista de alto impacto que nos pide el artículo en inglés. Generalmente los conectores no significan lo mismo. O en el inglés se necesitan otros conectores que a lo mejor tienen hasta más fuerza dentro del párrafo. Entonces, esto de los conectores es clave. Si los conectores están mal, vamos a ir perdiendo fuerza en el texto que estamos planteando. Entonces, ya vimos dos cosas. Primero, las abreviaturas. Ahora estamos viendo los conectores. Y ahora vamos viendo estos marcadores de discurso. Marcadores de discurso, digamos, frases que estamos nosotros utilizando ya como investigadores, frases que pueden ser validadas dentro del lenguaje descriptivo, ¿no? Entonces, dentro de esos marcadores, en la escritura científica suelen utilizarse ciertas oraciones. Algunos utilizamos unas, otros otras, dice, enunciativas, evitando exclamaciones para mantener objetividad. No, las exclamaciones ya de alguna manera van como sesgando el concepto que estamos planteando. Entonces, son expresiones que indican cómo el autor guía la interpretación al lector. Y yo creo que aquí conviene hacer esta reflexión. Definitivamente, cuando nosotros estamos escribiendo algo, estamos escribiendo no para nosotros. Yo sé que somos expertos en el área. Yo me voy a convertir en un experto en el manejo de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Ya está, todo eso perfecto. Pero cuando voy a escribir, no voy a escribir para mí, que soy el experto en políticas de seguridad. Voy a escribir para los lectores. Van a ser, no sé, dos, tres lectores de su tesis. Y todos los lectores lo van a leer con detenimiento. Yo creo que en eso pues hay una gran responsabilidad de los investigadores, ¿no? Plantear hasta la revisión hasta de la última coma donde pueden advertir algún error que se ha pasado. Entonces, incluso es recomendable, a veces la vista nos engaña cuando estamos frente a la pantalla del computador. Una vez que el documento esté listo, imprímalo, imprímalo en borrador, imprímalo, aníllelo y luego empiece una lectura detenida de todo el documento. Seguro que usted mismo va a ir corrigiendo una gran cantidad de errores, desde tipeo, ortográficos, lexicales, un sinnúmero de errores que tienen que corregirse antes de presentar el documento final. Bueno. ¿Qué funciones cumplen estas frases? Introducen evidencia, énfasis o interpretación. No subordinan, pero sí orientan. Entonces, yo tengo que aseverar algo y digo, es evidente que, es evidente que con la instalación de las cámaras se reduce, según los estudios de Chile, creo que decíamos Tulcán y Colombia, en 14% el cometimiento de delitos. ¿Sí? O en este sentido, son expresiones, o lo que diríamos, que yo les he puesto aquí el título, los marcadores de discurso. Tenemos que ir colocando sin que estas expresiones sean aclamaciones, porque allí le voy quitando objetividad y a lo mejor le estoy planteando un lenguaje más literario. Sí está muy bien para obras literarias, pero no está muy bien para un trabajo de investigación científica. ¿Sí?
No agregan contenido nuevo, pero organizan la lectura. Esos son los marcadores. Pero aquí creo que tengo otro ejemplo. Frases científicas para ir estructurando el pensamiento. Son frases lingüísticas típicas del discurso científico. Características: objetividad, precisión, neutralidad. Mientras nos ayuden con la objetividad, está bien utilizar esa expresión. Mientras nos ayuden con la precisión, está bien esa expresión. O con la neutralidad. Porque si no, cuando esto contribuye a un sesgo, allí en vez de darle fuerza, estamos debilitando al trabajo de investigación. ¿Qué función cumplirían estas expresiones o frases científicas? No es como solamente escribir bonito, es como construir el conocimiento, pero verificable, que es el principio de la epistemología. Los resultados mostraron que, eso nos lleva, esta frase nos lleva a recuperar esa evidencia, a acudir a esa evidencia, a demostrar que lo que estamos planteando tiene evidencia. La otra frase: el objetivo de este trabajo es delimitación, porque si no planteo este objetivo, y por eso se recomienda que en los abstract o en los resúmenes de los artículos científicos vayan estos elementos como los objetivos, porque ahí delimitan en qué consiste la investigación y no la dejamos muy abierta, no la dejamos ambigua, sino la dejamos más bien precisa. Se observa una correlación, es un lenguaje definitivamente científico, ¿no? La correlación es la interpretación controlada con la información que tenemos de distintas variables, ¿no? Entonces, estos elementos no solo son útiles desde la gramática, sino que también son mecanismos para fortalecer, para ir ganando músculo. Yo tenía un profesor que era italiano y él decía, vamos a ir ganando músculo. Y cada vez que nos hacía observaciones, correcciones, decía, vamos ganando músculo. Esa es la idea, que cada una de estas frases científicas que vamos a ir utilizando nos permitan ir ganando músculo en el trabajo de investigación, ¿no? Conviene antes de finalizar esta parte referirnos a algunos errores, ¿no? Escribir sin conectores, ese es un error. Generalmente pensamos que poniendo un título ya automáticamente el lector ya está introducido en el tema. No es así. De manera que démonos un tiempo para escribir un conector, a veces un párrafo con estos conectores, un párrafo que nos ayude a introducir al tema que queremos plantear. Acuérdese que nosotros no somos expertos, usted sí es experto en el tema, se le hace fácil comprenderlo así, pero nosotros no. Y si no hay los conectores, pues vamos a encontrar un listado de ideas fragmentadas, sin relación. Los conectores nos van a ayudar muchísimo en eso. Usar frases subjetivas, ¿sí? Frases subjetivas, o sea, en vez de estas frases científicas, por ejemplo, esta que nos llevaba a la evidencia, dice, los resultados mostraron que, ahí nos está hablando de la evidencia. Entonces vamos perdiendo objetividad, ¿no? Parece que este estudio no está muy claro, no está muy bien planteado, algo le está faltando. Abreviaturas sin definir. Eso nos produce también ambigüedad. ¿Por qué en unas partes utilizamos abreviaturas y en otras partes no? Son como los errores más comunes, ¿no? Son los errores más comunes. Ahora que estamos con el tema de la revista, siempre estamos insistiendo en este proceso. Incluso cuando vamos a activar los códigos DOI de los artículos, se hace una revisión de estos elementos, como el uso de abreviaturas, tan simple como hay normas para plantear un título. O sea, cómo está correctamente para irle dando fortaleza o fuerza, o como les digo yo, ir ganando músculo en el artículo que estamos planteando. Y la falta de marcadores nos provoca una desorientación en el lector. Entonces, marcadores o estas frases científicas que estamos utilizando, o como nosotros le hemos llamado, estos marcadores de discurso, frases científicas, nos hacen falta, porque si no, presentamos un texto que en vez de orientar, desorienta, ¿no? Un texto científicamente débil no suele fallar por las ideas,
sino por la incapacidad de organizarlas con rigor lingüístico. Por eso les digo que cuando nos toca traducir a otro idioma, es una tarea muy compleja, porque tenemos que adaptar todo este proceso a que el artículo reúna las condiciones de la precisión que necesitamos para enviarlo a estas revistas de alto impacto. Sí hemos tenido la experiencia de tomar un artículo, de hacer una traducción, a veces hasta literal, y luego cuando lo enviamos a estas revistas, pues donde son científicos expertos en el área y además son nativos de los idiomas, no podemos plantear cualquier frase, cualquier oración, si no estamos seguros de qué es lo que realmente significa, ¿no? Bueno, y aquí vendría el arte número 9 que sigue insistiendo en la reescritura académica, donde vamos a ir demostrando un dominio del lenguaje, pero científico, a través de de esta competencia epistemológica. Sobre la base del texto que dice, creo que los resultados son buenos y muestran algo interesante, pero no estoy seguro. Apenas es una frase, ¿no? Pero es que la tesis se construye así, renglón a renglón. Es como cuando hacemos una casa, ¿no? Ladrillo a ladrillo, no hay cómo saltarnos nada. Párrafo a párrafo, palabra por palabra. ¿Qué es lo que pedimos aquí? Transformar el lenguaje científico usando conector, usando una frase académica y tratando de quitarle la subjetividad. La subjetividad la vemos, por ejemplo, dice, creo que los resultados, o sea, a mí me parecen buenos resultados. Y si soy un político, hasta le cambio el discurso y esa creencia del político lo hará ver como si fuera una realidad. ¿Sí? Pero eso es subjetividad. No podemos aprobar un texto con esa subjetividad. Creo que los resultados son buenos. ¿Y qué significa buenos? Si tuviéramos una escala, para el científico es fácil demostrar en qué escala están y por lo tanto, como se hacen en estas reflexiones filosóficas o de lógica y ética, por lo tanto, son buenos, ¿no? Y está demostrado en una escala, en un modelo, en una metodología clara que nos lleve a esa conclusión. Dice, y muestran algo interesante, pero ¿qué significa algo interesante? Sigue siendo subjetivo. Un texto así no se puede aprobar en una tesis. Pero no estoy seguro todavía, pero no estoy seguro. Menos aún. O sea, y yo creería, no hay fuerza, no hay músculo en esta frasecita que vamos a incluir en nuestra tesis. Si nuestra tesis va bien, pero le queremos complementar con esta frase estamos perdiendo el músculo que íbamos ganando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta parte del trabajo? Queremos transformar esta frase en un lenguaje científico que nos permita comprenderla en el mundo académico de manera más clara. Bueno, hoy no vamos a inventar los datos y todo. La idea es solamente darle forma al lenguaje que vamos a utilizar como lenguaje científico, ¿no? Vamos haciendo una pausa porque si no nos estamos llenando de mucha información. Tal vez tenemos alguna pregunta. Bueno, como les decía, la idea es que no nos vamos llenando de muchos trabajos que se están quedando incompletos. Entonces les propongo que eh, hagamos una pausa a los contenidos. Todavía nos toca revisar algo más relacionado con los errores tanto sintácticos como retóricos de la escritura académica. Un poco también es una reflexión final para ir terminando esta parte de la escritura. Y de allí sí, ya quiero compartirles unos artículos para que revisemos, hagamos la práctica un poco más real. Los artículos que nos llegan, cómo nos llegan, qué cosas hay que corregir en esos artículos que nos están llegando.
Posiblemente la revisión no sea la mejor, pero ya vamos a ir encontrando indicios de qué cosas tienen que mejorar en la escritura de estos artículos y de paso estoy aprendiendo yo qué errores que veo en estos artículos no debo yo cometer en el planteamiento de mi escritura académica. ¿Sí? Entonces, tal vez alguna inquietud. Bueno, hagamos una cosa. Yo voy a subir ahorita la presentación hasta ahorita, hasta donde avanzamos hasta ahorita. Ahí queda planteado el taller último, que es el arte número 9, creo que es. Sí, ¿no? Es el 9. Ya. Entonces, hasta ahí voy a subir las presentaciones. Y este tiempo, a partir de ahora, yo creo que hasta las 8:30 puede ser. Destinémoslo a completar esas artes que nos faltaban, que ya son los últimos, creo que nos falta el 5, no, 6, 7, 8 y 9, que ya son los últimos que planteamos. Y así nos quedamos sin tareas. Y luego si retomamos esta recta final, yo creo que a las 8:30 podríamos hacer una explicación. Incluso os voy a mandar una lectura sobre cómo escribir artículos científicos para irnos preparando. Y mañana ya les explico el trabajo que vamos a hacer editorial para revisar estos artículos. ¿Sí? ¿Les parece bien que hagamos así? ¿Qué carpetas están guardados, doctor? Está en artes. Las O sea, instrucciones ya en están. artes. En los artes ya están. Ya está hasta el arte, no, no sé, ya creo que está hasta el arte 9 subidos. En especial, ahorita les pido que trabajemos sobre este arte último, que era transformar este texto. No está hasta el 8. Ahorita lo subo. En Eh, qué carpeta está el último? En el arte? ¿En en qué carpeta? artes, pero ya lo subo el 9. La carpeta no la he activado, la carpeta del arte 9 no la he activado. Ahorita la Ah, subo. ya, o sea, cada arte corresponde a la carpeta, es decir, el arte 9 Sí, que está en la carpeta 9. esa, ¿Así? así es. Ya. Ajá. Ok, Entonces está subido hasta el 8, pero ahorita en este momento ya lo subo el 9. El arte ya. 9. Eso. Entonces ahorita hagamos el arte 9, pero en el tiempo que nos da, hasta las 8:30, vamos completando los otros. Nos falta el 7, nos falta el 6, nos falta el 5. Esos dejémoslos de una vez terminados. Son instrucciones muy pequeñas, como ustedes han visto en las explicaciones que hemos tratado de dar en la clase, pero vayámoslos completando, porque después ya nos vamos a concentrar en los artículos, en el manuscrito, y se nos va a ir acumulando esta información, ¿no? Ya, yo estoy Listo. aquí, yo sigo trabajando en algunas cosas que me tocan, pero estoy aquí si tenemos dudas, si tenemos alguna inquietud para seguir avanzando. Y a las 8:30 continuamos con la última parte, ¿les parece? Ya. La presentación de ayer y hoy la suben, no, doctor, ya la va a subir Ahorita ahorita, ¿no? Ujú. la de ayer ya está. La de hoy estoy ahorita haciendo el archivo hasta donde avanzamos. Ya, ¿Sí? ya, doctor, gracias. Ahorita mismo ya le subo.
Bueno, en la presentación de lo único que he hecho es actualizar la presentación. Estaba la presentación uno. ¿Cómo estaba? En la presentación uno estaba. Dice lenguaje científico. Entonces lo que hice es actualizarle con las últimas presentaciones que vimos hasta hoy. Pero ya está ahí. Está con el número uno, ¿no? En cambio, todas las presentaciones del plan de investigación están con letras A, B, C, D. Eso sería. Bueno, vamos a suspender la grabación para que no se haga tan larga.